Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes una pequeña enseñanza sobre la Santa Cena. Quiero que antes de que empiece yo con lo que le quiero transmitir, me ayude a orar para que el Señor tome los ambientes ahí en su hogar, me use a mí para poder expresar lo que el Señor quiere que le llegue a usted. Padre Santo, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir esta enseñanza tuya. En el nombre de Jesús, me pongo delante de ti, Señor. Te pido que me uses, que uses mi boca, Señor, que lo que yo hable sea de parte tuya y no de mi corazón, Señor. Toma los ambientes, Señor, ahí en esas casas que me están escuchando ahorita, en los hogares, Señor. Toma esos ambientes, Señor, haz que fluya tu Espíritu Santo, Señor. Y que todas las mentes, Señor, que me están escuchando puedan comprender lo que tú quieres que yo hable, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos esta enseñanza y bendigo las casas que me están escuchando en este momento para que fluya tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y gracias, Padre, por estar siempre pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor puso en esta ocasión compartirles algo y es sobre las propiedades del vino. Nosotros vemos en la Biblia, hermanos, que el vino es figura de gozo, pero también vemos que la Biblia menciona varias clases de vino. Hay dos básicamente las que me voy a enfocar y es en las del vino de Dios y el vino de los hombres. Lo voy a explicar y lo digo porque no quiero que se den malos entendidos, ¿verdad? Ahorita hay mucha gente que me puede estar escuchando, cristiana o no cristiana, y puede que cuando yo hable del vino y las propiedades quieran tal vez justificarse y decir, bueno, ya viste que es bueno tomar vino, pero no, yo no me refiero al vino que emborracha, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver ahorita, qué tipos de vino son, y me voy a enfocar después en ver las propiedades que el vino de Dios tiene para nosotros. Entonces, solo para poner en claro un poquito, vamos a hablar sobre el vino del mundo. En Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. En Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces aquí vemos cómo hay un vino que no es bueno, ¿verdad? Sino es un vino que viene del mundo. Y es un vino escarnecedor, es un vino que no lleva a nada bueno. Pero por otra parte, cuando vemos aquí en Mateo 26:27, está hablando el Señor sobre la Santa Cena. Y es cuando Él empieza a administrar la cena con sus discípulos. Y dice, y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Aquí vemos la otra parte del vino, ¿verdad? Estamos viendo la parte que es del vino que viene de Dios, ¿verdad? Es un vino que perdona pecados, es un vino que trae reconciliación, es un vino que es edificante. Entonces, a eso es a lo que me quiero referir yo en esta ocasión, al vino que viene de parte de Dios, no el vino escarnecedor, no el vino que viene del mundo, ¿verdad? Lo aclaro porque yo sé que se puede dar este tema para tal vez algunos malos entendidos y algunos malos intencionados, pues pueden venir y justificar su vicio, se puede decir, en eso. Pero no, aquí vamos a hablar del vino que viene de Dios, el vino que viene como figura de la Santa Cena. Amén. Entonces empecemos. Bueno, aquí ese es otro versículo que nos muestra, ¿verdad? Que el vino de Dios es edificante. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Qué lindo, hermano, la verdad, porque aquí está hablando del vino de Dios. Y dice que el que bebe la sangre de Cristo, que está representada por el vino de la Santa Cena, va a resucitar en el día final. Y eso es tremendo, hermanos, porque no sé si usted puede ver la dimensión de esto. Es la resurrección en el día final. En Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En el 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque aquí está hablando de un pacto, de permanecer nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Amén. Entonces, aquí quiero que veamos algo. Y es que cuando Jesús dice mi sangre, es igual al vino de Dios, ¿verdad? Que es el que viene tipificado en la Santa Cena. Entonces, sangre es igual a vino. Vino, ahorita en el contexto que lo vamos a ver, es sangre, ¿verdad? Entonces es para que estemos en esa línea. El vino sana nuestras heridas. En Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Yo no sé, hermanos, yo imagino que todos ya estamos familiarizados con este versículo, pero para que no voy a hacer un pequeño resumen. Aquí está hablando de un hombre que iba en el camino, y en el camino le salieron al encuentro unos ladrones, el cual lo despojaron, le quitaron sus cosas, lo golpearon y lo dejaron medio muerto, tirado en el piso. Y dice la escritura que pasó un fariseo y se hizo a un lado, no se hizo el loco, pasó un sacerdote y también se hizo el loco, pero pasó el samaritano y él fue el que se encargó de vendarle sus heridas y echarle vino y aceite. Esa es figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí lo que quiere decir básicamente es que tal vez nosotros en nuestro caminar de la vida, ¿verdad? Hemos tenido tal vez golpes, hemos sufrido bastante, ¿verdad? Tal vez la vida no nos ha tratado muy bien y nos ha dejado tirados, nos ha dejado despojados. El enemigo tal vez ha querido hacernos daño y lo ha logrado en algunas ocasiones. Pues el vino de la Santa Cena, el vino tipificado aquí puede sanar nuestras heridas. Quiero que comprendamos esto, hermano, porque quiero hacer aquí un paréntesis y quiero como aclarar algo, y es algo que a mí me sorprendió, porque cuando vemos aquí, el vino sana heridas. Y yo meditando, me puse yo a pensar, ¿cómo es eso que el hombre tal vez en su interior busca, como que sabe que en el vino hay algo que lo puede curar, pero lo malo es que se va al vino equivocado, ¿verdad? Tal vez se va al vino que no es de Dios. Vemos cómo la gente cuando trata de olvidar sus penas, por decirlo así, se da a beber vino, a beber licor, como tratando de buscar esa cura, esa sanidad o esa paz que os andan buscando, sin saber que la verdadera paz, el verdadero ungüento para sus heridas está en el vino de Dios. El vino que ministra la Santa Cena, el vino que es gozo de Dios. Entonces, yo quiero que veamos aquí, porque en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, que estamos todos encerrados en nuestras casas, que no podemos estar saliendo, que tenemos hasta tiempo de más a veces, ¿verdad?, sin hacer nada. Yo he visto un fenómeno, hay estadísticas que dicen de que ahorita ha subido mucho la violencia, ha subido mucho el consumo de pornografía por internet. La violencia doméstica, como dije, ha subido mucho y hay quienes no lo dicen, pero yo estoy seguro que también el consumo de alcohol ha subido. Yo se los digo porque por mi trabajo yo estoy metido en varios grupos de WhatsApp. Obligatoriamente hay unos que no quisiera estar, pero por trabajo me meten a grupos porque yo trabajo en publicidad y por proyectos a veces nos asignan ciertos grupos y nos dicen, bueno, este grupo es para tal proyecto, este grupo es para tal proyecto y todo, y tengo que estar ahí.
Pero a lo que yo quiero ir es que en estos grupos yo he visto últimamente que como la gente está en su casa, pone ahí sus fotos donde están tomando licor, ¿verdad? Y no digo marcas, pero están ahí con sus vasos, sus latas, sus botellas. Como estoy en mi casa aquí consumiendo esto, ¿verdad? Aquí tratando de relajarme con esto, ¿verdad? Y lo ponen así como a manera de orgullo, de, miren lo que estoy haciendo para calmarme, ¿verdad? Ahorita que no puedo salir, estoy muy nervioso, estoy consumiendo esto, ¿verdad? Entonces esa es la contraparte, porque se está yendo al vino que causa disolución, al vino que no es bueno, al vino que es del mundo. Ese vino tal vez les puede traer cierta paz, por decirlo así, o cierta tranquilidad momentánea, ¿verdad? Pero la raíz del problema que hay para poder, por el cual lo están consumiendo, no se está quitando, sino está latente ahí, a diferencia del vino de Dios. El vino de Dios sí cura tus heridas, ese sí viene a quitar de raíz todo aquello que te pasó en el pasado, que te ha dejado el camino, los salteadores, la escasez que tal vez te haya dejado el mundo, los golpes que te ha dado la vida, tal vez familiares, amigos, hijos, padres que te han lastimado y que te han dejado medio tirado. El vino de Dios, este vino que es del cielo, ese sí puede sanar tus heridas. Ese sí puede llegar hasta donde tú no te imaginas, hasta donde el otro vino no puede llegar. Este vino de Dios sí puede llegar y puede sanar tus heridas. Entonces, una característica del vino que es muy linda es que sana y cura nuestras heridas del alma, ¿verdad? Bueno, aquí también está hablando de heridas físicas, ¿verdad? Pero aquí estamos refiriéndonos a lo espiritual. El vino. En Salmo 10, 104, 14 dice, Él hace brotar la herida para el ganado. Perdón, vamos a repetir. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de ella. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Aquí en el 104.15 me llamó la atención porque dice, y vino que alegra el corazón del hombre. Entonces aquí vemos el vino como gozo, ¿verdad? A veces nosotros podemos tener, nosotros, por lo menos a mí me ha pasado que a veces yo me he mantenido con gozo en medio de circunstancias adversas y la gente a veces puede decir, bueno, ¿qué le pasa? Tal vez puede decir, bueno, le viene del norte, como se dice todo, ¿verdad? Porque a veces hay circunstancias que son duras, pero el Señor ha mantenido el gozo en mí. Entonces, el vino de Dios puede traer ese gozo inexplicable. El vino de Dios trae ese gozo que a veces no podemos entender, ¿verdad? Que a veces estamos contentos y no sabemos ni por qué, pero es porque el vino de Dios está fluyendo en nosotros. Entonces vemos aquí cómo el vino de Dios trae gozo. Y aquí este versículo yo quiero también compararlo. Vimos cómo el primero que leí decía que el vino es escarnecedor, ¿verdad? Y la bebida fuerte es alborotadora. Y aquí dice que el vino es gozo. Entonces sí vemos que hay dos clases de vino, ¿verdad? El que es alborotador y este que produce gozo. Obviamente el que produce gozo es el vino que proviene de Dios, el vino que se ministra en la Santa Cena. El vino que proviene de Dios, ese vino, hermano, es el que nos va a mantener gozosos. Aquí el vino nos guarda del devorador. Dice en Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Mi hermano, qué tremendo. Aquí hay 2 connotaciones que yo pude ver, ¿verdad? Una es en lo material. Ahorita estamos viviendo una etapa, hermanos, el apóstol nos ha explicado tanto sobre esto, hemos tenido tanta palabra sobre esto, sobre cómo ahorita vienen los caballos cabalgando y
toda esta situación que estamos viviendo ahorita nos está llevando a una escasez, a una crisis económica mundial. Pero aquí el Señor da la orden de que no toque ni el vino ni el aceite, ¿verdad? O sea, a nosotros no nos va a tocar. Somos nosotros como figura del cuerpo de Cristo, no nos va a tocar esas crisis que vienen para el mundo. Solo tenemos que estar sumergidos en Dios, sumergidos en la palabra de Dios, en su presencia, para que eso no nos toque. Pero también aquí quiero hacer otra connotación. Y es que recuerde que el vino es figura de gozo, como lo vimos en el versículo anterior. Entonces, aunque vengan las circunstancias adversas, vengan circunstancias en todo sentido y quieran quitarte tu gozo, porque aquí vimos cómo empezó a afectar la cebada, el trigo, pero no afectó ni el vino ni el aceite, no afectó el gozo. Yo quiero compartirles aquí un pequeño testimonio, y es que hace unos años a mí me operaron. Se me había diagnosticado como que una arteria que tenía yo inflamada y se veía como el tamaño de una naranja más o menos. Y parecía que era un aneurisma, una arteria inflamada. Entonces me metieron a sala de operaciones para arreglarla. Cuando me estaban operando vieron que no era un aneurisma, sino era un tumor. Era un tumor inoperable. El Señor hizo un gran milagro ahí, no quiero entrar mucho en eso, pero el Señor hizo un milagro inmenso en esa vez. El tumor se desprendió. Bueno, yo casi muero porque perdí mucha sangre, pero el Señor en su misericordia me tiene aquí vivo todavía. Pero a lo que voy yo es que después de la operación yo estaba en sala de intensivos y llegó un doctor y me dijo, mire, usted lo que tiene es cáncer. Y al salir de aquí era un tumor que tenía así, pero hay otro tumor que está ahí afectándole, va a tener que tener quimioterapias, dio fallos en su corazón, entonces es probable que esté malo de su corazón y va a tener que tomar medicinas de esto. Y total que el diagnóstico que me dio no fue bueno. Para la gloria de Dios no fue así. Aquí estoy con mi corazón pues bien, estoy sano, sin ningún cáncer. El Señor ya me sanó de eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es que cuando yo estaba en el intensivo, después de todas esas noticias imagínense, yo entré por una situación y cuando me despierto, que supuestamente la operación iba a durar 4 horas y duró 9 horas. Cuando me despierto me dicen, mira, usted lo que tiene es cáncer y está malo esto y lo otro. Yo me quedé pensando, ¿verdad? Y dije, bueno, Señor, es tu voluntad, tú tienes el control de todo en mi vida, ¿verdad? Yo pues estoy en tus manos. Y de repente, ese mismo día en la noche yo empecé a alabar a Dios. Empecé a cantar. Ahí postrado en mi cama yo me puse a alabar un cántico que el Señor me puso en ese momento. Y fue tal la presencia de Dios en ese lugar que empecé a llorar, pero a llorar de gozo. O sea, a pesar de que me habían dicho que tenía cáncer y que el corazón y que el azúcar, yo estaba llorando de gozo. O sea, no, aquí, entonces cuando yo leí esto, me sorprendí porque me recordé de esa vez que yo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que me habían dicho, que mi pronóstico no era bueno, yo me puse a llorar de gozo porque sentía la presencia de Dios en ese lugar. Es más, hasta las enfermeras llegaban y me tocaban y me decían, mire, no tenga pena, todo va a salir bien, oye, no llore, ¿verdad? Según ellas llorando yo de tristeza, que sí estaba llorando, pero del gozo del Señor, que el Señor había puesto en mi vida, pues, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hizo, como les digo, me sorprendí porque es cierto, o sea, el Señor, cuando derrama su vino en nosotros, cualquier devorador, cualquier circunstancia, no te va a tocar, no te va a afectar y vas a tener el gozo de Dios. Puede que sí, en cierto momento nos aflijamos, ¿verdad? A mí cuando me dieron esa noticia, yo sí me afligí un poquito y sí en el momentito dije yo, bueno, ¿qué es esto? Pero luego cuando se fueron los médicos y me dejaron solo, me puse a orar y fue cuando el Señor me habló y me dijo, no tengas pena, yo estoy contigo. Y empezó a llenar mi corazón y empezó a fluir en mí de una manera tan fuerte que todavía lo recuerdo, hermanos. Y es
es lindo, ¿verdad? Es lindo pensar. Y entonces el devorador, cuando tú te llenas del vino de Dios, no va a poder quitar ese gozo que el Señor te da. Nos da fuerzas en el desierto. En 2 Samuel 16:1 dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro, con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas y pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. En el siguiente versículo dice: y el rey dijo a Siba: ¿para qué tienes esto? Y Siba respondió: los asnos son para que la familia del rey monte, el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Tremendo, hermanos, porque aquí vemos el vino nos puede ayudar en el desierto. El desierto sabemos que es figura de las pruebas, de a veces resequedad que tiene uno como cristiano en el caminar, ¿verdad? A mí me ha pasado que a veces he estado como seco en mi vida cristiana. El Señor ya tiene, gracias a Dios, tengo ya bastantes años caminando en el Señor, y en todos estos años, más de 25 años, pues pasa uno etapas, ¿verdad? Y hay etapas en las que uno se siente seco, en las que uno siente como que no fluye. Y no es que uno no sienta al Señor, porque sí lo siente, pero uno siente que no fluye como debe ser en la alabanza, en la palabra. Tal vez uno ya no lee igual la Biblia, ya no busca tal vez uno el Señor como debería de buscar. El vino puede venir a restablecer, a restaurar, a darte ese nuevo empujón. El vino de Dios, la Santa Cena, puede venir y darte ese empujón extra que necesitas. También el desierto es figura de la prueba. A veces son esas pruebas que uno siente que no sale, hermano, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Yo he pasado por pruebas muy duras, en todo sentido, tal vez en económico, en familiar, laboral, que uno siente que ya no tiene fuerzas, que uno siente que ya no puede avanzar, que uno siente que ya no puede seguir adelante. El vino de Dios, la Santa Cena, puede venir y restaurar, y puede venir a fortalecer y darte otra vez esas fuerzas, ese vigor que tú necesitas. Aquí lo dice: el vino es para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Ojo, vuelvo a poner aquí el vino de Dios. No estoy hablando del vino escarnecedor, estoy hablando del vino de Dios, que es figura de la Santa Cena. Amén. Entonces, si tú estás atravesando un desierto ahorita, si estás fatigado y no quieres tal vez la misma circunstancia esta que estamos pasando de encierro, hay escasez, hay pruebas en tu casa, tal vez tienes problemas en tu casa porque ahora todos están ahí metidos, déjame decirte que la Santa Cena puede venir y darte ese refrigerio, esas fuerzas que necesitas. Tal vez no la solución al problema, pero sí las fuerzas para que puedas llevar ese problema y vencerlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el vino, la Santa Cena, puede venir y darte las fuerzas en medio del desierto. Aquí quiero enfatizar algo, y es que lo voy a leer antes. Dice en Esther 7:2: también el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Cuando uno está tomando la Santa Cena, hermanos, es un momento íntimo con el Señor. Es un pacto. Él mismo dice en la palabra, ¿verdad? Lo leímos anteriormente, de que el que come su carne y bebe su sangre, permanece uno en él y él en uno. Es un momento de intimidad, es un momento en el que uno está muy, muy cerca del Señor. Es un momento sublime, hermanos. Y en ese momento, el Señor puede, obviamente Él escudriña nuestros corazones siempre, pero puede ver a veces como, yo lo veo como la forma de ver a veces lo que uno desea, lo que uno anhela. Y Él puede venir y conceder tu petición en ese momento. Puede que así sea, ¿verdad? En ese momento que estamos tomando la Santa Cena, Él ve a tu corazón y aquellas cosas que tú anhelas, Él las puede ir concediendo, las ve y las puede conceder. Pues en ese momento de intimidad que uno tiene con el Señor. Entonces, ese momento de la Santa Cena es tan sublime, tan íntimo con el Señor,
que Él escudriña nuestros corazones y puede concederte los deseos y los anhelos de tu corazón. El vino también nos libra de nuestros enemigos. En Esther 7:8 dice: cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaba bebiendo vino, recuerdes, al lugar donde estaba bebiendo el vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Yo no sé si usted ya ha leído esto, pero para los que no, voy a hacer un pequeño resumen. Amán era un sirviente del rey, muy cercano del rey, era un consejero del rey. Y él, a espaldas del rey, hizo un edicto. Básicamente lo que quería era acabar con los judíos, con los hebreos. Él había dado un edicto de que se tomara como esclavo y que se podía matar a cualquiera que fuera judío o hebreo en cualquier tierra, ¿verdad? Entonces lo que quería él era acabar con todos los israelitas. Y Esther, siendo israelita, y halló gracia delante del rey, y el rey la tomó como esposa. Y ella le hizo saber al rey, cabal en el versículo anterior, cuando el rey le pregunta qué desea, ella le expone, le dice que hay un hombre que quiere matar a su pueblo, que era Amán. Entonces el rey le dice que lo reprende y dice que maten a Amán y que acaben con él, ¿verdad? Y entonces en este verso dice que cuando el rey regresó, vio que estaba Amán. O sea, esa es figura de nuestros enemigos, hermano. Hay enemigos que tal vez nos quieren seguir molestando, fastidiando, que tal vez el Señor ya lo reprendió y regresan esos enemigos a tratar de fastidiarnos. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Y cuando uno toma la Santa Cena, Dios se acuerda y dice: ¿qué está haciendo otra vez aquí, verdad? Y dice la palabra que aquí le cubrieron el rostro a Amán. Yo lo veo como que a esas potestades el Señor las confundiera, les tapara la cara y no te pueden hacer nada. Cuando tú tomas el vino de la Santa Cena, el Señor confunde a tus enemigos, aquellos que te están molestando y fastidiando. Ellos son reprendidos, son echados fuera y son confundidos. Entonces ten la certeza de que cuando estás tomando la Santa Cena, el Señor está reprendiendo al enemigo por ti. Es como el diezmo, ¿verdad? El diezmo también dice que el Señor reprende al devorador por nosotros, ¿verdad? Pero aquí, al tomar el vino, Él está, yo veo como que la misma figura, ¿verdad? De que el Señor viene y cuando estás tomando la Santa Cena, estás haciendo un nuevo pacto con Él. Viene el Señor y dice: ok, o sea, no estés molestando a mi hijo que está conmigo. Y los confunde y los echa fuera. Amén. Entonces cuando tomamos la Santa Cena, el Señor reprende al devorador, al que nos angustia, a nuestros enemigos, los echa fuera y los reprende. El vino nos renueva. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Aquí vemos el vino de Dios, hermano, es un vino nuevo. Siempre que tomamos la Santa Cena es un vino nuevo, es un vino fresco, es un vino que no es viejo, ¿verdad? Pero para que haga cabida en nosotros y que pueda cumplirse todo lo que hemos visto en esta enseñanza, nosotros tenemos que estar siendo renovados para que ese vino nuevo no caiga sobre odres viejos, sobre nuestras costumbres viejas, sobre nuestra manera de vivir vieja, sino que tenemos que ser renovados para que ese vino nuevo caiga en odres nuevos, ¿verdad? Tenemos que renovarnos nosotros, pero ¿cómo nosotros nos vamos a renovar, verdad? Porque alguien puede decir: bueno, ok, pero ¿cómo hago yo para hacer un odre nuevo? ¿Cómo hago yo para renovarme? Y la misma palabra nos lo dice. Está en Romanos 12:2. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, aquí vemos cómo podemos renovarlos, hermanos, ¿verdad? La Biblia es muy clara y dice que
que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que busquemos lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces aquí quiero detenerme un ratitito, y es porque quiero que veamos cómo estamos nosotros, cómo estamos en nuestro caminar diario, porque nosotros sí queremos que todo esto que hemos hablado, que el vino reprenda a nuestros enemigos, que sanen nuestras heridas, todos los beneficios lindos que hemos visto aquí. Pero para que eso pueda suceder, nosotros tenemos que ser renovados cada día. Nosotros tenemos que buscar cómo mejorar, cómo ser esos odres nuevos, no odres viejos. Y aquí lo dice. Entonces, ¿estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas? O sea, lo pregunto porque eso es algo que solo nosotros sabemos. Estamos buscando lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. O sea, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo a diario? ¿Estamos meditando en las cosas de Dios? ¿Estamos buscando lo bueno? ¿Estamos buscando ser perfeccionados? Yo me quiero detener aquí, hermanos, porque a mí me pasa algo. Yo he visto un fenómeno en varias personas que son cristianas, y es que a veces se ponen a ver y a escuchar cosas que no son edificantes. ¿A qué me refiero? A veces a mí me ha pasado, voy a poner un ejemplo de lo que me ha pasado a mí. Yo trabajo en publicidad y en video, y muchas veces cuando estoy trabajando tengo que estar escuchando lo que estoy viendo, ¿verdad? O sea, estoy haciendo un video, entonces estoy haciendo un documental, entonces tengo que estar escuchando lo que dicen y poniendo imágenes. Entonces, mi oído se concentra en eso. Pero a mí lo que me pasa, y tal vez no sé si les pasará a muchos, es que cuando yo soy muy musical. Entonces, cuando yo no escucho muchas alabanzas o música de Dios, sí me afecta. A mí me afecta y me pongo como irritable. A veces me he dicho yo, bueno, ¿por qué me siento como irritado o así como cabizbajo? Y a veces cuando retrocedo en mi día digo, bueno, es que no alabé hoy, ¿verdad? O sea, hoy no escuché alabanzas, hoy no tuve ese momento de poder decirle a Dios tan lindo que era por medio de la música, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que mucha gente, yo he visto que gente que es cristiana y escucha música del mundo. Perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero escucha música que no es de Dios. Y a veces después esas personas andan todas enojadas, todas irritadas, todas angustiadas. Y dicen, es que no sé por qué me pasa esto, por qué estoy así. Es lógico, o sea, no se está llenando de lo que es de Dios. Recuérdense que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando uno escucha una música que no es de Dios, ¿qué está escuchando? Algo que no es de Dios. Recuérdense que la música también es inspirada, ¿verdad? La música, cierta música o la música lleva un espíritu detrás de ella. Entonces, si estamos escuchando música que no es de Dios, ¿qué puede entrar en ella, verdad? O sea, que hay varias clases de música, ¿verdad? Y eso se nos ha explicado. La música que es del diablo, ¿verdad? Que es satánica, la música que es del alma humana, y la música que es de Dios. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que tú escuchas? O sea, ¿no será que lo que estás escuchando o lo que estás viendo ahorita que estamos en un encierro, la gente se ha dado mucho a ver mucho la televisión por paga, ¿verdad? Háblese de los canales digitales, ¿no? Para no hablar marcas, ¿verdad? Entonces mejor no las digo, pero que son canales digitales que dan películas y todo. Pero ¿qué es lo que estás viendo? ¿O qué es lo que estás escuchando? ¿Verdad? Porque a veces también esta situación se nos puede dar mucho a que nos metamos a ver mucho sobre este virus que está ahorita y nos angustiamos. Y está bien informarse, pero no oír cualquier cosa que no solo nos va a angustiar. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ahí no estamos buscando lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso va a afectar en nuestra alma. Y entonces no vamos a poder ser renovados, y si no somos renovados, el vino nuevo cuando venga no va a ser el fruto que Dios quiere en nosotros. Entonces tengamos cuidado de qué es lo que oímos, qué es lo que vemos.
¿verdad? Para no contaminarnos y que nuestros odres, nosotros, podamos ser renovados y que ese vino de Dios caiga en nosotros. Amén. Entonces, mira bien qué estás viendo. Ahí sí que mira bien lo que estás viendo, mira bien lo que estás escuchando también. Y mira bien qué es lo que estás leyendo, ¿verdad? Para que seamos renovados. Mejor ponte a leer la palabra, ¿ok? Mantente informado. Sí, oye noticias para ver qué es lo que está pasando, pero llena tu mente, llena tu corazón de la palabra de Dios, de la música de Dios, de las cosas que son buenas, ¿verdad? O sea, si vas a ver algo, tu película, pues que sea una película que te edifique, ¿verdad? Una película bonita, que te entretenga, que la pases bien, pero que sea una película que tal vez que no te vaya a dejar nada bueno, ¿verdad? Entonces, o una serie, ¿verdad? Que no te vaya a dejar nada bueno. El vino de Dios nos da nuevas experiencias y dice en Juan 2:10, y él dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Todos todavía leímos esta parábola y sabemos a qué se refiere, pero para los que no, lo voy a resumir. Este es el milagro de las bodas de Caná. Vino Jesús, fue invitado a unas bodas y se les acabó el vino. Entonces le avisaron al Señor de que se había acabado el vino. Él fue y pidió que llenaran unas tinajas con agua y el agua, cuando se la llevaron al maestresal, al que estaba organizando todo el evento de esa boda, lo probó y vio que era un vino bueno, ¿verdad? Era un vino mejor que el que habían servido antes. Entonces, aquí lo que veo yo es que la Santa Cena nos trae nuevas experiencias. Un vino nuevo. La misma palabra dice que no hay que llamar a los tiempos de antes como que son mejores que los de ahora, porque los de ahora son más gloriosos. Tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Que lo que estamos viviendo ahorita es glorioso. Las experiencias que el Señor nos va a dar o nos da con la Santa Cena cada vez son más gloriosas. Lo que sucede es que a veces tal vez no las pedimos. De aquí quiero contarles una pequeña anécdota que me pasó hace unos años. Y es que, como comenté, ¿verdad? Uno a veces pasa desiertos en su caminar cristiano y a veces anda uno muy alto y a veces anda ahí como medio volando, ¿verdad? Y hace unos años en el trabajo, cuando yo estaba trabajando en una agencia de publicidad, llegó un compañero mío que era, pues, canela fina, como le decimos nosotros, ¿verdad? Y llegó y me dijo, mira, fíjate, como él, ahí todos sabían que yo era cristiano, ¿verdad? No era de la secreta, sino que ahí todo el mundo sabía que era cristiano y cuando tenía problemas hasta llegaban conmigo. Pero él llegó y me dijo, mira, fíjate que ayer acepté al Señor y me convertí. Y yo, bueno, ¿cómo así, verdad? Y me empezó a explicar todo lo que había pasado. Y fueron unas experiencias que él me contó increíbles de lo que había pasado, los milagros que había hecho en cuestión de 3 horas en él, en su casa, con sus hijos. Y yo me quedé asombrado y yo dije, wow, Señor, qué lindo. Pero cuando llegué a mi casa, yo me entristecí, le dije, Señor, qué lindo, pero yo, ¿por qué no estoy viviendo esas experiencias? Yo tengo años de estar caminando contigo y no tengo esas experiencias. Y le dije, Señor, yo quiero tener experiencias contigo, experiencias grandes. Y dicho y hecho, hermanos. O sea, el Señor me dio nuevas experiencias. Entonces, aquí el vino está hablando de que es nuevo cada vez, ¿verdad? El vino que el Señor nos da es mejor y es mejor y es mejor. Pero a veces solo es de pedirlas. Y de veras, hermano, tengo el testimonio de que a partir de ese momento he visto cosas más grandes de las que había visto antes, porque antes había visto cosas grandes. Pero a partir de ese momento yo empecé a ver milagro tras milagro, cosas chiquitas, cosas grandes, cosas que a veces parecen insignificantes. Yo fui a hacer mi trámite, así rapidito les cuento. Fui a hacer mi trámite a un lugar y cuando, total que me quedé sin dinero para el parqueo. Y porque me gasté el dinero porque le di a una señora que me pidió y todo. Cuando yo iba saliendo me quedé sin dinero para el parqueo y dije, ¿qué hago? No tenía ni para sacar en el cajero, yo tenía mi dinero, lo había llevado contado. Y yo angustiado dije, bueno, ¿qué hago? Y se acercó un señor y me dijo, mira, aquí está para su parqueo. Y yo,
¿Y cómo así? Sí, el Señor me dijo, Dios me dijo que esto es suyo, tome. Y yo me quedé de una pieza y dije, bueno, pero deme su nombre y yo se lo deposito después, ¿verdad? Me dijo, no, ese es un regalo del Señor. Y se fue esta persona. Y así un montón de situaciones que me empezaron a pasar a raíz de eso, de que yo le dije, Señor, yo quiero tener experiencias contigo tan lindas, hasta la sanidad que le conté del cáncer que tuve yo hace ya varios años atrás, y el Señor me sanó de cáncer, y aquí estoy vivo para la gloria y honra del Señor. Entonces, el vino que el Señor nos da en las Santas Cenas nos va a traer experiencias nuevas. Entonces, que abramos nuestros ojos, que le pidamos, Señor, yo quiero esas experiencias contigo y quiero que tú me ayudes a vivir ese nuevo vino, esas nuevas experiencias que tú me puedes dar, ¿verdad? Entonces, quiero que sepas de que el Señor está dispuesto a darte cosas nuevas. Aquí quiero detenerme un momentito porque quiero darles un testimonio antes de leer el otro verso. Y es que en esta operación que yo tuve, tal vez aquí no lo puse, pero se me fue por alto, pero ahorita el Señor me lo puso en mi corazón. Y es que en esta operación que yo les conté que tuve, que casi me muero, perdí 3/4 partes de mi sangre. O sea, casi que me desangré, yo casi me muero en ese lugar. Y me tuvieron que transfundir sangre. Entonces, bueno, salí de la operación, salí de todo eso que le conté. Pero a mí me sucedía algo muy extraño. Y es que a mi mente venían recuerdos que no eran míos. No sé cómo explicarlo, hermano, porque era raro. Venían a mi mente como cuando uno tiene un recuerdo de un rostro, tal vez de un amigo, de un familiar o de alguien que uno conoce. Así me venían recuerdos a mi mente, pero de personas que uno conocía, de personas que no era, o situaciones que yo no había vivido. Y venían de repente, y más estando como medio anestesiado, medio, ¿verdad? Así en la cama, o soñaba cosas que yo no había vivido, y recordaba cosas que yo no había vivido. Y me sorprendió, ¿verdad? Porque dije, oh, Señor, ¿qué es esto, verdad? Y cabal en esos días, como fue casi a finales de mes mi operación, mi esposa me llevó Santa Cena al hospital. Porque yo le conté lo que me estaba pasando y me dijo, mira, te voy a traer Santa Cena. Y cabal hubo Santa Cena en la iglesia. Y al salir de la iglesia, ella guardó y cabal fue la hora de visita en el hospital y me la llevó. Y a partir de que yo tomé la Santa Cena, esos recuerdos desaparecieron. Esos recuerdos ya no estaban en mí. Y ya no están, pero ahora lo recuerdo como un recuerdo, ya no es un recuerdo que dice que yo tenía. Pero ahí vi yo lo tremendo de la Santa Cena, hermanos. Porque entonces me dio a entender de que la Santa Cena puede borrar nuestro pasado o cosas ancestrales que la sangre tiene, ¿verdad? Porque la sangre, recuerden que la Biblia dice que la vida está en la sangre. Yo no sé sangre de quién me pusieron y tal vez tenía los recuerdos de esa sangre, de esas personas la cual me transfundieron. Pero el Señor con la Santa Cena quitó todo eso, lo borró y me hizo nueva criatura en ese momento. Entonces, la Santa Cena nos trae renovación aún de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de lo que nos ha afectado anteriormente. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, eso es cortado y cosas nuevas, vino nuevo, experiencias nuevas son puestas en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros espíritus. Y todo aquello que nos ha querido arrastrar el enemigo es borrado y es quitado cuando lo tomamos con fe. Amén. Nos ayuda a comprender la palabra de Dios, le puse aquí, y está en 1 Timoteo, primera epístola de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí vemos como un apóstol le da consejo a otro apóstol de que tome vino para que no tenga sus malestares estomacales. Y yo cuando lo leí dije, oh, Señor, ¿esto qué quiere decir? Y la verdad está más claro, ¿verdad? que el agua. Y es que cuando nosotros bebemos del vino de Dios, podemos digerir más fácilmente toda la palabra.
Tal vez hay cosas que uno no entiende, que uno lee, que uno escucha y dice, Señor, pero ¿qué es eso? ¿Qué quisiste decir con eso? Cuando uno toma el vino, cuando uno es ministrado por la Santa Cena, Dios le da a uno esa revelación. Y muchas cosas que a veces uno no entendía, dice, ahí está. O sea, a veces uno lo está leyendo y lo comprende, como que estuviera atrás Dios y así es, ¿verdad? Diciéndole, mira, esto quiere decir esto quiere decir lo otro. Entonces uno comprende y uno le da la revelación de lo que uno está leyendo o de situaciones que están pasando. Entonces el vino nos ayuda a poder digerir, a poder comprender la palabra de Dios, de dar revelación. Y también, como hablamos, nos sana, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados, como dice, pero también para sanidad del mundo, ¿verdad? Entonces, el vino de Dios, que es representado por la Santa Cena, que es igual a la sangre de Cristo, nos sana y nos da revelación. Quiero ya terminar con esto, hermanos, y es que dice en Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beban de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A mí me impacta esto, hermano, porque el Señor aquí está hablando el Señor Jesús, y está hablando cabal en la última cena que tuvo con los apóstoles, y Él les dice, yo no voy a volver a beber este vino hasta que vuelva en mi reino. A mí me sorprende, hermanos, porque yo anhelo eso. Yo anhelo, no sé si usted, me imagino que sí, igual, pero yo anhelo estar ese día con mi Señor, tomando ese vino nuevo con Él, sentado a la mesa. Yo anhelo cuando venga ese día y por las situaciones que estamos viviendo, hermanos, yo creo que no estamos lejos. Yo creo que estamos ya muy, muy cerca de que se cumpla esta palabra, y es que estemos con el Señor bebiendo de ese vino. Pero me sorprende algo, porque cuando el Señor se refiere aquí, cuando dice este fruto de la vid, yo me puse a investigar, y cuando dice hasta que aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero cuando Él se refiere al vino, a este fruto, aquí no lo señalé, pero cuando dice este fruto de la vid, y yo me fui a investigar, y es que era un vino nuevo, que es la palabra quinos del griego 25:37, que denota nuevo, de aquello que no es acostumbrado, aquello que es desusado, pero aquí está lo más importante, que dice que no es nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o calidad. Me sorprende, hermano, porque el vino que vamos a beber con el Señor, cuando Él venga a su reino, no es que va a ser un vino recién hecho, sino va a ser un vino que es de otra estirpe, se puede decir. Va a ser un vino diferente. Cuando estaba leyendo esto, le digo, Señor, ¿cómo va a ser ese vino? Porque dice que es un vino de nuevo, no que esté recién hecho, sino es algo nuevo, algo diferente. Y espero poder tener esa respuesta pronto cuando esté con Él, ¿verdad? Y que todos la podamos tener. Amén. Entonces quiero que ya meditando en esto, hermanos, que ya estamos nosotros conscientes de todas las bendiciones que el vino nos puede dar. Agarremos, y voy a dar un momentito para que usted ahí en su hogar, en su casa, prepare los elementos, prepare su vino, su pan, y lo vamos a ministrar ahorita para que usted pueda tomarlo y pueda tener la certeza de cuando tome la copa, cuando coma el pan, lo que hablamos aquí, muchas de las cosas pueda hacerse rema en su vida, pueda hacerse vida en usted. Así que le doy un momentito para que lo haga. Mientras tanto, yo voy a sacar mis elementos de acá, ya los tengo preparados. Y ponga a meditarse, ponga a pedirle, pongámonos a cuentas con Dios un momento, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros meditemos cómo estamos, que nosotros meditemos cómo está nuestro corazón, cómo estamos delante de Él. Si hemos pecado, si hemos transgredido, si no hemos dado la talla que Él quiere. Entonces movemos un momentito para meditar delante de Él y pedirle perdón. Porque recuérdense que este vino, esta Santa Cena,
hay que tomarla dignamente. Que la toma indignamente puede enfermar, dice la palabra, y aún hasta morir. Pero ahorita es el tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios, que digamos, Señor, perdóname. Perdóname por si te he fallado, por si he tenido la osadía de fallarte, de dudar. Perdóname, Señor. Perdóname en mis fallas, en mis debilidades. Te pido que me limpies, Señor, de todo pecado, que me ayudes, Padre, a no pecar. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos, Señor. Ayúdame, Señor, a poder tomar esta cena con dignidad y que lo que aquí se ministró, lo que aquí se habló, pueda hacerse vida en mí, ahora que coma el pan y beba el vino, que pueda tener experiencias nuevas, que pueda ser renovado, que puedan ser sanadas mis heridas con este pan y con este vino. Ya tiene listo su vino, hermano. Quiero que ministremos. Quiero leerle de nuevo parte de lo que ya tuvimos. Ya leímos anteriormente, pero es para ministrar la Santa Cena. Y es en Mateo 26, 26, donde el Señor está ministrando su cena. Y dice: mientras comían, Jesús tomó el pan, y habiendo bendecido, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Comamos, hermanos, del pan que nos va a transformar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Tomemos, hermanos, y tengamos la certeza de que nuestros pecados van a ser perdonados y todo lo que aquí se ha hablado puede hacerse rema en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Papito, por este pacto. Gracias te damos, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Que aunque no merecíamos, Señor, estar en este pacto, tú nos atrajiste, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Papito. Gracias, Padre, por esta cena, por ser parte de tu pacto, por ser parte, Señor, de tu mesa. Te damos gracias por este tiempo que nos diste, Señor, por poder comprender un poco de tu palabra, Señor, y gracias porque tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias nuevamente. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para su vida, de edificación para su vida. Y recuérdese que el Señor es misericordioso y el verdadero vino, el vino que viene del cielo, es el que puede transformar nuestras vidas. Que Dios lo bendiga. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.